queridos amigos y amigas, y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy me estoy concentrando en el por qué la moneda Jefferson Nickel tiene 5 posiciones en la acuñación de seca. Y bueno, para los que no saben lo que eso significa, es el acuñamiento de seca. Es la letrecita pequeña que pueden ver en pantalla. Y bueno, que se han encontrado en diferentes posiciones, en diferentes monedas. Así que vamos a estar hablando de esto. Si todavía usted no se ha suscrito, lo animo que lo haga. Y por favor, active la campanita para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. De hecho, ayer recibí una cartita de uno de mis suscriptores y me dijo que ya no estaba recibiendo notificación de mis videos y de otros compañeros de YouTube. Por lo tanto, por favor, verifiquen que su campanita esté activada. Y muchas gracias. En ocasiones, cuando saco un tema específico, muchos me han dicho que no sabían ese detalle de esos acuñamientos en las 5 diferentes posiciones que tiene el acuñamiento de seca en la moneda de níquel, realmente. Sin embargo, todos los detalles llegan a ser importantes, especialmente si usted está buscando adquirir cierto dinerito, ya sea porque desea vender sus monedas. Estos detalles llegan a ser importantes en esta ocasión. Pues bueno, les voy a estar hablando de este detalle que son las diferentes posiciones de estas 5 acuñamientos de seca. Al menos 3 de estas monedas de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos todavía están en uso o circulación. Y sé que muchos de ustedes han observado 2 posiciones de estos acuñamientos de seca en las monedas de 10 centavos, las monedas de 25 centavos y hasta los de medio dólar de Kennedy. Y todas las cuales vieron estos acuñamientos de seca lo han podido ver tanto en el lado anverso como el reverso de la moneda. Ya sabemos que estos acuñamientos de seca o la falta de ellos, porque muchos no lo saben, pero existe la moneda que no tiene la letrecita pequeña y muchas veces es la de Filadelfia. No estamos hablando de todas las monedas, es dependiendo el año. Generalmente, cuando tiene el acuñamiento de seca o no la tiene, esto va a indicar en qué sucursal fue producido o fue acuñado dicha moneda. No crean que el saber de estos acuñamientos no es importante, porque están equivocados. El sí saber dónde se encuentra el acuñamiento de seca en las monedas es de gran importancia para los coleccionistas. En el caso de la moneda Jefferson Nickel, una moneda que todavía está en uso, se ha visto que tiene 5 posiciones ubicados en diferentes partes de la moneda a lo largo de su historia. Y el Jefferson Nickel se estrenó en 1938 y las ediciones en la sucursal vieron la inclusión de un acuñamiento de seca en el reverso justo a la derecha de Monticello, con una D que indica que la moneda fue acuñado en Denver. Si ustedes ven esa letrecita pequeña, la S, que simboliza que fue una moneda que fue acuñado en la sucursal de la Casa de la Moneda de San Francisco. Y si usted observa que la moneda Jefferson Nickel carece del acuñamiento de seca, indicaba que la moneda es producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Sin embargo, esta moneda, que tradicionalmente consta con una composición de un 75% de cobre y 25% de níquel, tuvo un cambio de emergencia por las raciones de materiales durante la Segunda Guerra Mundial, llevando al reemplazo de la aleación original de cobre y níquel por una hecha de 56% de cobre, 35% de plata y el 9% de manganeto a partir de 1942. Por lo tanto, las fechas llegan a ser importantes para saber de qué aleación llegó a ser. De hecho, las monedas que le dicen el wartime, que son monedas de Jefferson Nickel, fueron
con una composición de plata y se colocaron esos acuñamientos, los van a ver bastante grandes. De hecho, tengo un video que hablo específicamente de eso, que son acuñamientos de seca grande sobre la cúpula de Monticello, y lo pueden ver en pantalla, incluyendo la P, que para ese entonces sí se produjo en Filadelfia. Y esto llegó a, sería, o sea, esa letra P llegó a ser la primera vez que se había acuñado en la casa de Filadelfia, llevando un acuñamiento o una marca de seca P. Fue la primera vez. Ya para 1946, cuando se reanudó el uso de la aleación estándar de cobre y níquel para el Jefferson Nickel, el acuñamiento de seca volvieron a su lugar anterior, justo a la derecha de Monticello. Esto continuó hasta 1964. Y bueno, ya después de lo cual una acuciante escasez de moneda impulsó a los funcionarios de la Casa de la Moneda a eliminar temporalmente el acuñamiento de seca de todas las monedas estadounidenses para disuadir la actividad de recolección a partir de 1965. O sea que 3 años más tarde, en 1968, se alivió la escasez de moneda y reaparecieron acuñamientos o marcas de seca en todas las nuevas monedas estadounidenses, según fue necesario. Y todos los acuñamientos de seca en las monedas en circulación ahora se colocarían en el anverso, y por eso es que pueden ver en diferentes años las diferentes posiciones del acuñamiento en la moneda de Jefferson Nickel. Y bueno, el nuevo lugar estaba justo debajo de la fecha de la moneda. Ya para 1980 el acuñamiento de seca P volvió al nickel después de una ausencia de 34 años, bastante tiempo que duró. Por lo tanto, ya a partir del 2004, el Jefferson Nickel vio una serie conmemorativa de 2 años en honor al bicentenario de la expedición de Lewis and Clark. Y bueno, no voy a estar hablando de esa historia, pero les voy a decir un poquito que estos Lewis and Clark eran exploradores de Meriwether, Lewis y William Clark, que alquilaron territorios del oeste de los Estados Unidos, comprando bajo la tutela del presidente Thomas Jefferson. Para marcar esta subserie conmemorativa, pues entonces, como muchos conocemos, se produjeron 4 diseños especiales de reverso, y que esta moneda ha gustado muchísimo. Y el anverso se modificó en el 2005 para mostrar un nuevo retrato de Jefferson mirando hacia la derecha. A mí me encanta esa moneda. Con este cambio de solo un año vino una nueva ubicación en el anverso y el acuñamiento de seca, o sea que ubicada justo encima de la fecha del 2005 y debajo de la inscripción Liberty. Y en el 2006 un nuevo diseño se muestra en el lado anverso. Permanentemente se combinó con el regreso del motivo de Monticello en el reverso de Jefferson Nickel. Entonces el acuñamiento de seca también vio un nuevo hogar, su quinta ubicación distinta en el Jefferson Nickel de larga duración, y esta vez por debajo de la fecha en la que permanece hasta el día de hoy. Y la verdad que el conocer estos detalles sobre las 5 posiciones de acuñamiento de seca, no solamente es interesante el conocer estos detalles, sino también importante a la hora de considerar el valor de cada una de estas monedas. Por lo tanto, no pasen por alto los detalles que tal vez pudieran ser insignificantes para algunos, y la realidad es que sí son importantes a la hora de dar valor. Tal vez por su grado o condición, el tipo de material que llega a tener la moneda, dónde fue producido, entre otros detalles. Así que gracias si usted ha llegado hasta aquí en el video. Y bueno, si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like
que también compartiera mi video en sus redes sociales y si le gusta escribir para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí siempre le dejo mi dirección. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.